Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar, hermanos. Eh, Seguimos aquí en la serie que empezamos la semana pasada. Y la serie, si se acuerdan, que un título bien creativo, Romanos 11, de los versículos 25 al 26. Así le puse yo como serie, Romanos 11, 25, 26. Pero obviamente vamos paso por paso, ah, vamos a ir desglosándolo. No va a ser algo que vamos a ir directo a ese pasaje en sí, pero vamos a llegar a ese punto. Vamos a querer ver, eh, o sea, de qué está hablando este pasaje y todo ello. Entonces, del título de este estudio le puse el Israel, o mejor dicho, Israel de todos los tiempos, en forma de pregunta, signo de interrogación. Israel de todos los tiempos. Ah, la semana pasada, si se acuerdan que empezamos la serie y ah, dimos, eran 10 posibilidades eh, de la cual puede ser de lo que se está hablando aquí en Romanos 11, 25. Y es más, si quiere vamos a leer el pasaje que es acerca del que estamos hablando, empezando del 25, 11, 25 al 26, porque, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Ok, entonces lo que nosotros estamos queriendo ver, este grupo del 26, donde dice todo Israel será salvo. Queremos ver exactamente quién es ese grupo al cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, el todo Israel. Y, y yo sé que hay muchas posturas, hermano, hay muchos puntos de vista um, acerca de quién es ese grupo, la identificación de ellos. Eh, y nosotros lo que queremos hacer es ver si en verdad ese puede ser. Vamos a analizar todos esos puntos de vista, ¿verdad? Um, Les dije la vez pasada, son como 3 o 4, más bien creo que son 4 puntos de vista eh, donde dicen pues de que este grupo de quién es, de a quién se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, para comprender mejor este pasaje, debemos hacernos 2 preguntas generales. Quizás hasta podría incluir una tercera, pero el primero, debemos determinar quién es todo Israel que será salvo. O sea, que queremos ver quién es este grupo del que se está hablando. Okay, esa es una de las preguntas que debemos de hacernos. Uh, no vayamos a una conclusión así tan rápido sin primero estudiar de quién exactamente está hablando. O sea, porque si lo vemos, podemos decir todo Israel, oh, bueno, ese es Israel, allá la nación de Israel. O sea, eso es algo que uno puede llegar a esa conclusión así de rápido, pero tenemos que esperar y bueno, espérenme, vamos a ver exactamente de quién es. Segundo, debemos considerar cuándo sucederá esto. Eso es lo otro. Eh, Sabemos que hay un grupo del cual el apóstol Pablo está hablando que será salvo, pero también debemos preguntarnos cuándo será ese momento. ¿Es algo que ocurrirá en el futuro? ¿Algo que ocurrió en el pasado? ¿O algo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia? Y como les dije, creo que hay varias posibilidades para identificar quiénes son todo Israel.
entre comillas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Yo propongo 10 posibilidades de quién puede ser esto. Vamos a analizarlos, como les dije yo. Y hoy vamos a analizaremos las posibilidades del 4 al 5 de la lista que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de las posibilidades de los números del 1 al 3. Y más que todo nos enfocamos acerca de la etnia, así se llamaba también el Israel étnico. Sí, ese era de lo que se estaba refiriendo a eso. Y entonces hoy vamos a enfocarnos en los puntos 4 al 5. Entonces el 4 se trata de todos los que han vivido, incluso los que vivieron antes de Cristo o solo los que vivieron después de Cristo. El punto o posibilidad número 5 se trata solo de todos los que estarán vivos en un futuro lejano cuando Dios inicie una obra especial de salvación entre el pueblo judío. Entonces, esas son las dos posibilidades en las que nos vamos a enfocar hoy. Con una de ellas en la que vamos a enfocarnos un poco más que el otro. Bueno, entonces, hablando del punto 4, la posibilidad 4, yo creo que esto no se refiere, este grupo del todo Israel, yo creo que no se refiere a todos los israelitas que vivieron antes de Cristo, pero sí creo que algunos o incluso hasta muchos de ellos están incluidos en este grupo conocido como todo Israel. Porque muchas veces nosotros solo nos enfocamos de la salvación después de Cristo, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar de los que vinieron antes de Él, las personas que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que la salvación solo es a través de Cristo. O sea que no hay otra manera, hermano. Aún las personas antes de Cristo, los que vivieron, digamos, durante el tiempo del Antiguo Testamento, la única manera de ser salvo es por medio de nuestro Señor. Por lo tanto, los santos del Antiguo Testamento esperaban por fe la salvación que Dios proveería, es decir, en su Hijo Jesucristo. O sea que ellos no sabían exactamente cuál era el plan, pero sí sabían, o mejor dicho, tenían esa fe en Dios, que Dios iba a hacer un camino, que Él iba a proveer la manera de la salvación. Como les digo, ellos no sabían, digamos, con esa claridad de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a esta tierra en la encarnación, iba a vivir esa vida como un ser humano, morir como un ser humano y resucitar y después de nuevo ascender al cielo. O sea que ellos no sabían eso, pero ellos tenían fe de que Dios iba a proveer. Entonces se acuerdan, o mejor dicho, todos debemos saber que no hay otro camino de salvación. Por lo tanto, los santos del Antiguo Testamento tuvieron que esperar la obra consumada de Cristo. Y entonces juntos, todos los creyentes de ambos testamentos, del Antiguo y el Nuevo, pasado, presente y futuro, forman el único pueblo de Dios. Por eso esa posibilidad del que está hablando del todo Israel, quizás sí, podemos decir que sí tiene esa posibilidad de que está incluyendo ahí el apóstol Pablo en ese sentido más general, de que el todo Israel que va a ser salvo no solamente son los que están vivos, vivieron después de Cristo, sino que también todos los, los santos o los que eran salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, también del Antiguo Testamento. Entonces,
Por eso les digo, ese puede ser una posibilidad también. Yo no veo por qué no. Como le digo, pero entonces el punto 5, de nuevo, es que si se trata solo de todos los que estarán vivos en un futuro lejano, cuando Dios inicie una obra especial de salvación entre el pueblo judío. O sea, ¿será que el apóstol Pablo se estaba refiriendo no de así un momento en general de los que vivieron antes de Cristo o incluso los que estaban viviendo en el momento que el apóstol Pablo estaba eh, vivo durante su ministerio, en el momento que él escribió la carta a los romanos, sino que este punto de vista um, dice de que el apóstol no estaba hablando de su tiempo, sino que él estaba hablando de un futuro lejano. Como les digo, esa es otra posibilidad. Pero vamos, más que todo, en ese es el que me quiero enfocar yo más que todo. En en esa posibilidad, en ese punto, número 5. Pero les digo que tampoco creo que esto se refiere a algo que ocurriría en un futuro lejano. O sea que yo no creo de que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a eso, a algún momento en la historia, en un futuro lejano, donde Dios va a hacer algo, ¿verdad? Una obra especial. En el Nuevo Testamento, y ahora le voy a dar mis razones por qué. En el Nuevo Testamento encontramos que los judíos se salvaban por la fe en Cristo. En otras palabras, era algo que ya estaba ocurriendo en ese entonces. Este era el tiempo que los profetas anticipaban. O sea que este es el momento que fue profetizado, que fue predicho, ya tenía eso desde ya del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Este es el tiempo, del tiempo de Pablo. Este era el tiempo del cumplimiento de estas profecías, no en un futuro lejano. Y para eso quiero, hermanos, que vayamos a Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Um, y por eso podemos, hermano, ir a algunas referencias cruzadas. Vámonos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí obviamente el apóstol Pedro está citando el pasaje que acabamos de leer en Isaías 53. O sea que él está diciendo que este es el cumplimiento de esa profecía. ¿Okay? De nuevo vamos a ver otro pasaje que sería Jeremías 31. Este es otro pasaje, hermano, que es bien conocido. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Dice así: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más
cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. De nuevo, para eso podemos, el cumplimiento lo podemos ver en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Vámonos a Hebreos 10, de los versículos 14 al 18. Hebreos 10, 14 al 18. Dice así: porque por una ofrenda Él, hablando de Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda para el pecado. O sea que aquí el escritor del libro de Hebreos estaba citando el pasaje que leímos en Jeremías, igual indicando de que ese es el cumplimiento de esa profecía, era en ese momento, en ese momento. No está hablando de un momento, algún futuro lejano, está hablando de que ahí se cumplió lo que el profeta Jeremías había dicho. Igual como el profeta Isaías, o sea que todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban anticipando el momento del cumplimiento que fue durante el nuevo, durante ya el Nuevo Testamento. So, esto era algo que ya los profetas estaban anticipando. En muchos pasajes de Romanos 11, Pablo analiza el propósito de Dios para el judío en la era actual. Vamos a enfocarnos hoy más que todo en Romanos 11, aunque va a haber otros pasajes que vamos a ver también en el mismo, la misma carta a los romanos, pero vamos a ver, como les digo yo, porque Pablo, él analiza el propósito de Dios para el judío en la era actual, en el tiempo que él estaba escribiendo, en ese momento. De hecho, este tema es importante a lo largo de Romanos. Al comenzar su epístola a los romanos, Pablo enfatiza la importancia actual del judío. ¿Okay? El evangelio de Cristo es actualmente el poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego a los gentiles. Eso lo podemos ver en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Sabemos que la predicación del evangelio fue primero a los judíos. Creo que hasta habían pasado, si no me equivoco, como 10 años, o sea, toda una década, hermanos, 10 años, hasta que empezaron a predicarle el evangelio a los gentiles. O sea, cuando dice aquí del judío primeramente y después, o también del griego, o luego de los gentiles, de eso se está refiriendo, que esto fue primero a ellos, ¿okay? Primero al judío, que el evangelio fue predicado y que muchos de ellos aceptaron, se convirtieron por fe y profesaron, declararon a Jesús como el Señor. Entonces, esto era algo que estaba sucediendo ya en ese momento. También los capítulos 9 y 10 enfatizan la importancia actual de Israel. Eso podemos ver en Romanos 9. Romanos 9,
del 1 al 5, dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. O sea que aquí él está hablando, como les digo, tiempo presente. Okay. La carta a los romanos está hablando de un momento que estaba sucediendo. Él estaba sintiéndose así por lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo en ese momento, en su tiempo. El versículo del mismo del capítulo 9, los versículos 23 al 24. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Aquí le está hablando, como les digo, algo que estaba sucediendo ya. El poder del evangelio ya había llegado no solamente a los judíos, pero como aquí dice también a los gentiles. Es algo que ya estaba sucediendo. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Aquí Pablo se estaba refiriendo a sus parientes o a su gente, pues según la carne. Versículo 11 al 13 dice: pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que aquí estos pasajes lo que están indicando es de lo que estaba ya sucediendo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, digamos, una énfasis en lo que estaba sucediendo en su tiempo. Durante su ministerio estaba viendo de que actualmente Dios estaba salvando a las personas por medio del evangelio de Cristo, no solamente los judíos, pero también los gentiles. Él estaba enfatizando la importancia actual de Israel. O sea, que el Israel según la carne, ellos estaban recibiendo el evangelio, ¿verdad? Entonces, cabe destacar varios versículos clave del capítulo 11. O sea, que ahora vamos a enfocarnos más en el capítulo 11, en particular por su énfasis en la importancia actual de Israel en el plan de Dios. Uno de ellos es Romanos 11:1. Vámonos a Romanos 11:1. Dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que él hace esa pregunta, que si Dios ha desechado a su pueblo. Aquí él está refiriéndose a Israel, a los israelitas, a los judíos, a los descendientes físicos de Abraham. Entonces él, al responder a su propia pregunta, Pablo se identifica como prueba viviente
de que los propósitos de Dios para Israel se están cumpliendo en la era actual. O sea que él se está poniendo como un ejemplo. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? No. Yo soy aquí, yo soy una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, él al responder de esta manera, el apóstol señala específicamente evidencia concreta de la actividad presente de Dios entre los judíos. O sea que él es la evidencia, él es la prueba de que Dios está haciendo algo entre el pueblo judío, entre Israel, y que él no los ha desechado. ¿Ok? Entonces, como les digo yo, que ese es algo, el énfasis de él es lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese tiempo, en el primer siglo, durante el ministerio de él, ¿verdad? So, el que está queriendo poner esa énfasis, hermano, y no podemos, por eso les digo, si leemos los versículos 25 y 26 solitos, así aislados, podemos malinterpretar todo el contexto. Tenemos que ver el contexto, no solamente del capítulo 11, también los capítulos anteriores, los que siguen, y es más, para mí toda la carta a los romanos. Tenemos que ver eso y como dije yo también que a lo largo de la carta de los romanos, él está haciendo una énfasis, está enfocándose en lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese tiempo, en la actualidad. Entonces, si continuamos leyendo los siguientes versículos de Romanos 11, de los versículos 2 al 5, dice así, del 2 al 5, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Versículo 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Okay. Aquí entonces, hermanos, podemos de nuevo ver que Pablo afirma claramente que Dios no había rechazado a su pueblo, al que conoció de antemano. Esa palabra, hermano, donde dice de antemano, si se acuerdan en capítulo 8, donde habla acerca de la cadena dorada, de los que él conoció de antemano, los predestinó, los santificó, los salvó, los glorificó. O sea, es la misma palabra que usa ahí, foreknew en inglés. Entonces él está diciendo, no, Dios no ha rechazado a estos que él conoció de antemano. Y aparte de eso, él cita un pasaje del Antiguo Testamento, que quiero que vayamos ahí. O sea, que él cita este pasaje donde parecía que no quedaban israelitas fieles. Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 19, de los versículos 14 al 18. Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ahora el versículo 18.
aquí el Señor hablando, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. O sea que aquí cuando el apóstol Pablo cita este pasaje de Primera de Reyes, él está haciendo una comparación, hermano. Igual como como sucedía en el tiempo actual, donde parecía que no quedaban israelitas fieles. Porque sí, era obvio, hermano, que llegó un tiempo, eso lo podemos ver en el mismo Nuevo Testamento, donde muchos, aparte que sí, muchos judíos aceptaban el mensaje del Evangelio, muchos de ellos también rechazaban el mensaje. Y hay una parte donde dice el apóstol Pablo, bueno, no sé, aquí me limpio las manos, yo ya hice lo que pude con ustedes, ahora me voy a dedicar a los gentiles. En una parte él dice, así estoy parafraseando, porque estaba viendo también que muchos de ellos estaban rechazando el mensaje. Y era algo pues que quizás no lo esperaban, porque ellos estaban esperando de que el pueblo, todo el pueblo de Israel, todos los judíos, se arrepintieran y aceptaran el mensaje del Señor y tuvieran fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ese no era el caso, muchos de ellos rechazaron. Entonces el apóstol cita ese pasaje de Elías, donde Elías también pensaba de que él era el único, donde no había eh, otras personas más que eran fieles al Señor. Pero no, el Señor pues le dice que no, yo he reservado a 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Y entonces él está citando esto porque él dice de que a como estaba en ese momento se parecía que no había muchos de ellos que estaban aceptando el mensaje. Él está diciendo, no, Dios tiene un remanente. O sea que, pero igual que en la época del profeta Elías, el Señor en el tiempo presente de Pablo había reservado un remanente que no había apostatado, asegurado por la gracia de Dios. O sea, que era por la gracia de Dios que ahí estaban. O sea, Dios reservó un remanente a como lo hizo en el tiempo de Elías, lo estaba haciendo en ese momento, en ese tiempo presente, actual, durante el ministerio de Pablo. Entonces, era más que todo para que también las personas que leyeran esa carta dijeran, ok, es cierto, esto no es nada nuevo, esto ha sido prácticamente desde siempre, toda la historia, a lo largo de la historia de Israel, donde habían siempre un remanente de personas fieles, ¿eh? Que no era la totalidad del pueblo judío, el pueblo de israelita, que le había dado la espalda al Señor, porque vemos el Antiguo Testamento en muchas veces, en muchos casos, cuando ellos se rebelaban contra Dios, desobedecían, se iban tras dioses ajenos, pero a la misma vez había un remanente siempre de judíos o israelitas fieles que no se habían rebelado en contra de Dios. Pues aquí está diciendo el apóstol Pablo, lo mismo estaba sucediendo en su tiempo. Que no vieran esto como algo, que no se sorprendieran, más que todo quizás diciéndole a sus compatriotas, a los judíos, ¿verdad? De que hey, no se asusten, no se van a sorprender porque esto es algo que siempre ha pasado a lo largo de la historia de Israel, donde siempre ha habido solamente un remanente por gracia que se ha salvado. Otro pasaje que arroja un poco más de luz sobre cuándo ocurriría esto es Romanos 11. Vámonos a, perdón, el mismo capítulo 11, pero los versículos 13 al 14. Romanos 11, 13 al 14.
Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Okay. Entonces, el despertar a los celos y la salvación de algunos israelitas deben entenderse en el contexto de los tratos actuales de Dios con ellos. Pablo describe consecuencias deseadas de su ministerio con los gentiles. Como resultado de su ministerio actual, espera ver a los judíos conmovidos por los celos al ver a los creyentes gentiles participar de la bendición del reino mesiánico. O sea que él está hablando de algo que estaba sucediendo y algo que él estaba deseando que sucediera en su tiempo y en realidad estaba sucediendo. Um, el despertar los celos de los judíos que estaban alrededor, que ellos estaban viendo que los gentiles estaban entrando a la comunidad del pacto, que ellos estaban recibiendo las bendiciones del esperado reino mesiánico. Entonces, eh, es algo que él, como les digo, él estaba queriendo que sucediera en su tiempo y estaba sucediendo. No de un tiempo, él no se estaba ni refiriendo de un tiempo futuro, en un futuro lejano, sino que él estaba hablando de lo que estaba sucediendo en ese momento y algo que estaba él deseando que sucediera en ese momento actual. ¿Eh? Entonces, el siguiente pasaje que analizaremos es Romano 11 siempre, vamos a quedarnos en Romano 11. Y el punto es por eso, hermano, que Romano 11 de lo que se está refiriendo es algo que estaba sucediendo en la actualidad. Los versículos 17 al 24. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ok, entonces aquí lo que podemos ver, eh, pues también presenta la expectativa de los israelitas de una respuesta positiva a la predicación actual del Evangelio. Los parientes de Pablo serán en este tiempo injertados, si no continúan en la incredulidad. Entonces participarán de las promesas. Esta participación, al ser injertados, no puede posponerse para un futuro, mientras que los creyentes gentiles experimentan inmediatamente la bendición del pacto.
al igual que todo creyente gentil actual, todo creyente judío actual será injertado. O sea que esto no es algo, hermano, que se puede posponer para un tiempo futuro. Esto es algo que estaba sucediendo ahora. Si los gentiles estaban participando eh, de la raíz, eh, cuando habla de la raíz se está refiriendo, muchos creen, y yo también creo que está hablando de los patriarcas, de las promesas del pueblo de Dios de Israel, ¿verdad? Entonces muchos de ellos fueron desgajados de esa comunidad del pacto, fueron cortados. ¿Se acuerda? La semana pasada mencionamos acerca de eso, que fueron cortados y echados fuera, y muchos gentiles fueron injertados a esa raíz, a ese olivo. Y muchos de los judíos, por incredulidad, fueron removidos, fueron cortados. Pero dice, si no permanecen en incredulidad, o sea que es la única manera que ellos pueden ser injertados de nuevo es por fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero si permanecen en incredulidad, no van a poder. O sea que esto es algo, hermanos, que estaba sucediendo ya. No es algo que están esperando, ok, ahorita solo los gentiles, en un futuro lejano los judíos van a hacerlo. No, este es algo que estaba sucediendo en ese momento. No es algo que estaban esperando en un tiempo futuro. Entonces, en Romanos 11, del 30 al 32, del 30 al 32, dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, que es hablando de los gentiles, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Quiero pararme ahí un ratito. De los versículos 30 y 31, la palabra ahora, pues quiero ver aquí, ok, donde dice, pero ahora se le ha mostrado misericordia. Después el 31 dice, así también ahora estos han sido desobedientes. Y para abajito dice, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Aquí vemos el triple uso de la palabra ahora. Este triple uso de la palabra ahora indica que la preocupación central de Pablo sigue siendo la respuesta actual de Israel. Los gentiles ahora han alcanzado misericordia y los judíos ahora han sido desobedientes para que también ahora puedan alcanzarla. O sea que es como que el énfasis está ahí, hermano. Él está hablando de algo que que estaba sucediendo y esperaba que sucediera ahora, ahora, no un tiempo futuro, ahora. Y la declaración resumida del versículo 32, voy a leer el 32, no lo leí, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces, la declaración resumida del versículo 32 refuerza el énfasis en la importancia actual del evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Ambos grupos son culpables de desobediencia, pero Dios tendrá misericordia de todos por igual y durante el mismo tiempo, no de un grupo ahora y del otro después. El momento era ahora, durante el tiempo presente. La verdad es que sería realmente sorprendente que Romanos 11, que encaja tan integralmente
en la unidad de Romanos de los capítulos 9 al 11 omitiera por completo cualquier referencia a la situación actual de Israel. Sé que hay algunos que quieren tomar, como les digo, los pasajes 25 al 26 como algo de un futuro lejano. Pero no, hermano, honestamente el contexto no lo permite. Porque todo el contexto que estábamos leyendo era algo que estaba sucediendo ahora. Algo que se esperaba que sucediera ahora, o sea, en el tiempo presente de Pablo. No podemos separarlo. O sea que, y como les digo, especialmente esa unidad de Romanos 9 al 11, si se ponen a estudiar esos capítulos, van a ver que es algo que se estaba hablando en un momento, en un tiempo eh, presente. O sea, no era algo que estaba, que algo que algún futuro lejano. Y como les digo, incluso todo el libro de la carta a los romanos eh, hace ese énfasis de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, como les digo, sería algo, o sea, no sería algo ah, normal de que de repente él está hablando de algo que está sucediendo en el momento, en el tiempo presente, y de repente va a hablar de algo de un futuro distante. ¿Ah? Entonces, esta situación era algo que estaba sucediendo en la actualidad. La negación de Pablo de que Dios haya desechado a su pueblo generalmente se entiende como una indicación de que Dios aún tiene la intención de tratar con Israel de forma específica en el futuro. La pregunta de Pablo, donde él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Muchos interpretan de esta manera. ¿Ha desechado Dios al Israel étnico con respecto a su plan especial para su futuro? O sea que muchos lo interpretan de esa manera. Cuando el apóstol Pablo dice que si Dios ha desechado a su pueblo, creen que uno se está refiriendo al Israel étnico solamente, únicamente, y que está hablando de algo que va a suceder en el futuro, o algún plan especial para el futuro de ellos. Pero el contexto de la pregunta del apóstol sugiere una comprensión completamente diferente de esa interpretación. La pregunta de Pablo se entiende mejor como ¿ha desechado Dios al Israel étnico por completo en relación con sus propósitos de redención? Otra manera sería o han tropezado tanto que caerán por completo. El versículo 11 habla de eso, que se han tropezado para caer. Pero esto sería mejor, como les digo yo, visto de esa manera, si han tropezado por completo. El Israel étnico había rechazado a su Mesías. Habían crucificado al Señor de gloria. ¿No sería, por lo tanto, bastante lógico concluir que Dios rechazaría al Israel étnico? O sea, con todo eso, lógicamente, y quizás es lo que muchos estaban pensando en el primer siglo, de que estas personas, este grupo de personas, este pueblo, había rechazado a su Mesías, ¿verdad? Habían crucificado al Señor de gloria, como dice Corintios. Lo lógico, o sea, que uno pudiera llegar a esa conclusión de que Dios, él, pues obviamente va a rechazar a ese pueblo, a esa nación de Israel. ¿Por qué no deberían ser desechados por completo? Esa es una pregunta que uno puede hacer y algo que seguro se hacían, especialmente los cristianos ahí, los gentiles cristianos en Roma. Dios tenía toda la razón para desecharlos por completo, pero según Pablo, no lo hizo. Y la prueba que él
presentó fue él mismo, descendiente físico de Abraham, un israelita de la tribu de Benjamín. Su argumento no era que los judíos de su época tuvieran poca o ninguna esperanza. O sea que, nosotros aquí los judíos no tenemos, es poca la esperanza, no tenemos, es más, ninguna esperanza tenemos de ser salvos. Y que en un futuro lejano se convertirían en masa. O sea que ese no era su argumento, de que ahorita no tenemos esperanza, pero que en el futuro van a haber un montón de judíos físicos, descendientes de Abraham, que se van a convertir. No, su argumento es que Dios, en su infinita misericordia, ha salvado a los judíos de la aniquilación total. Y los judíos que actualmente están llegando a la fe son prueba de esa misericordia. O sea que ese era el argumento. Si decimos de que no, es que Dios en los versículos 25 y 26 se está refiriendo a un tiempo futuro, un futuro lejano, 2000 años o más, va a suceder algo así. Entonces, no hace sentido de que él se haya puesto como ejemplo, diciéndonos, donde él dice, si Dios ha rechazado, ha desechado a su pueblo, él dice que no, yo soy un descendiente físico de Abraham, soy un israelita, soy de la tribu de Benjamín. No hace sentido. Él pudo haber dicho, bueno, sí, ahorita sí, pero en el futuro va a haber un gran avivamiento, un gran despertar de judíos que van a venir a la fe. No, él está poniéndose como ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo porque él es uno de ellos. Incluso hay muchos de ellos que han sido salvos por aceptar el mensaje del evangelio. So, no es algo de que algún plan de que en el futuro va a ser así. No, ya estaba sucediendo, ya estaba sucediendo. Y Dios tenía toda la razón para desecharlos por completo, por lo que ellos habían hecho. Pero él mismo dice, no, Dios en su infinita misericordia no nos ha aniquilado por total. O sea, no nos ha desechado completamente, aunque eso es lo que merecemos por lo que hicimos. Él dice que no, Dios en su misericordia nos está salvando y nos seguirá salvando por su misericordia, por gracia, como dijo de que Él ha reservado un remanente. Entonces siempre va a existir un remanente de judíos. Pero no es que Él está hablando aquí de que algo, o sea, como les dije yo, todo el capítulo 11, Él se está enfocando en lo que estaba sucediendo en la actualidad. Y de repente ir a los versículos 25 y 26 de Romanos 11 y su argumento brinca de lo que está hablando ahorita en este momento presente y empieza a hablar de algo futuro. Eh, no tiene sentido eso. Pero obviamente vamos a seguir hablando más de eso y porque yo sé que hay muchas preguntas acerca de eso, hay muchos puntos de vista acerca de esto, ¿verdad? Pero como les digo, no podemos arrancar estos dos pasajes, estos dos versículos, este pasaje, del resto del capítulo 11 o incluso del resto de la carta a los romanos. Y yo hasta diría del resto del Nuevo Testamento, porque esto estaría yendo en contra de lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero obviamente esos puntos voy a ir demostrándolo con el tiempo que va esta serie. Hoy solo quería que nos enfocáramos acerca del tiempo, porque la semana pasada hablamos de quiénes iban a ser estas personas que iban a ser salvos. ¿Quién es ese Israel? Y entonces la pregunta que yo hice era el Israel étnico. Demostré de que es algo difícil de venir a decir que solamente el Israel étnico. Y hasta demostré que no había posibilidad de que ellos pudieran decir que yo soy 100% israelita étnico, judío étnico,
porque vimos que durante su historia ha habido mezclas de diferentes etnias en su, en su historia. Y entonces hoy quería demostrar de que aquí no está hablando de donde dice que así todo Israel será salvo, no está hablando de un futuro lejano, sino que es más, aquí no está hablando de algo temporal, el apóstol Pablo, de que un tiempo que pase esto y después esto, sino que él está dando como una explicación. Él está explicando cómo va a suceder esta salvación, cómo será este todo Israel salvo. De esta manera va a ser salvo. Pero para eso lo vamos a dejar para otras clases, hermano. No sé si una o dos más, pero hay bastante aquí, hay bastante, hermanos, que podemos tocar. Y como les digo, yo sé que hay buenos argumentos de diferentes lados, pero es para que nosotros mismos lo veamos, y lleguemos nosotros a una conclusión. No solamente que nos digan, sino que nos veamos, estudiemos, usemos nuestra lógica también y usemos la escritura para interpretar la escritura. ¿Ok? So, ahí vamos a concluir, hermanos. Um, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.